Dice que Rusia empezó la guerra y tendrán que pagar. Añade además que no ve indicios de que el gigante Kremlin de querer finalizar esta guerra. Zelensky ha insistido en aumentar la presión sobre Rusia para que éste se vea obligado a hacer una pausa en los combates y vuelve a incidir en la financiación de la Unión Europea y Estados Unidos para defensa aérea. Subraya además la necesidad de imponer sanciones como más limitaciones en ingresos energéticos y cortes en el suministro de armas. Y por la otra parte del conflicto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado que si Ucrania continúa negándose a dialogar, tarde o temprano tendrán que volver a las negociaciones de paz, pero desde una posición mucho peor. También Peskov ha insistido que seguirá con su operación especial hasta alcanzar sus objetivos, al no haber disposiciones de diálogo con Ucrania. Recordemos que ayer el viceministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Sergiy Kyslytsya, reveló en una entrevista de Times que decidió suspender formalmente las negociaciones entre ambos países, ya que no veía ningún progreso significativo. En mitad de esta tensión de la suspensión de esas negociaciones entre Rusia y Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado que este invierno se definirá el futuro de la guerra en Ucrania. President Putin is again trying to terrorize the Ukrainian people. En su intervención en el Parlamento Europeo ha acusado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de volver a utilizar el invierno como arma para aterrorizar al pueblo ucraniano. Alega que Rusia atacará las centrales eléctricas del país para congelar a Ucrania hasta la sumisión. Asegura que la Unión Europea garantizará la red energética al país aliado Ucrania con más de 2 gigavatios de exportaciones de electricidad. This is the most effective way to sustain Ukraine's defense and its Von der Leyen economy. defiende que es la forma más efectiva para proteger la economía y defensa de Ucrania y advierte a Rusia que el tiempo no está de su lado. Y volvemos a poner el foco en Moscú porque el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, ha afirmado que su país ha comenzado a estudiar la posibilidad de realizar ensayos nucleares, una decisión que ha sido impulsada por las afirmaciones del presidente Trump de realizar esos ensayos nucleares. Así lo ha ordenado Putin y el trabajo, según declara Shoigu, ha empezado de inmediato. El portavoz del Kremlin, Peskov, ha declarado a la CNN que tienen que mejorar sus relaciones bilaterales. Dice, nos esperan horizontes muy brillantes y estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo beneficios. Miramos ahora la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Canadá. Los ministros en su conjunto han reafirmado su apoyo a Ucrania y han condenado la violencia en Sudán. Sin embargo, han evitado hablar de los ataques militares estadounidenses en el Caribe. Además, los ministros de Asuntos Exteriores de los países que conforman el G7 han instado a Irán a reanudar la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Asimismo, tienen que permitir las inspecciones de todas las instalaciones y materiales nucleares. Sobre la cuestión del plan de Gaza, han declarado en participar de forma constructiva en los próximos años y han insistido en un alto al fuego inmediato en el conflicto entre Rusia y Ucrania. También la Unión Europea ha enviado 4.100 millones de euros a Ucrania procedentes de la iniciativa de préstamos del G7. La Comisión Europea ha confirmado el desembolso del último tramo de su asistencia macrofinanciera a Ucrania. Este desembolso forma parte de la iniciativa de los préstamos del G7 por valor de 45.000 millones de euros, de los cuales la Unión Europea se ha comprometido a aportar 18.100 millones este año. Además, estos préstamos se amortizan con los fondos procedentes de activos rusos congelados. Por cierto, que el Consejo de la Unión Europea ha acordado eliminar los aranceles de los paquetes con un valor inferior a 150 euros a partir de 2028 como medida para poner fin a las prácticas de dumping, es decir, vender muy barato para eliminar la competencia en la que incurren los e-commerce chinos. En Oriente Medio, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha desmentido el supuesto acuerdo de seguridad militar de 20 años con Estados Unidos. Es una información que previamente habíamos conocido a través de Axios. Francisco Culebras. Además, el primer ministro israelí ha recalcado que quiere que su industria armamentística sea lo más independiente posible. Sobre las relaciones con Estados Unidos ha afirmado que siguen por buen camino, pero que no necesita militares estadounidenses luchando en el terreno por Israel. Según Axios, como ya decíamos, Israel buscaba concluir un nuevo acuerdo de seguridad militar de 20 años con Estados Unidos.
Además, en ese acuerdo ha señalado que las autoridades israelíes esperaban que la asistencia anual supere los 4.000 millones de dólares anuales contemplados en el acuerdo actual. La propuesta israelí sugería además que parte de los fondos podrían destinarse a investigación y desarrollo conjuntos entre Estados Unidos e Israel en lugar de únicamente ayuda militar directa. Mientras Hamas y la Yihad Islámica devolverán esta noche un nuevo cuerpo de un rehén israelí. Los grupos militantes han asegurado que han sido recuperados en Jan Yunis, una ciudad del sur de Gaza, y que serán entregados bajo la supervisión de la Cruz Roja. Según los grupos, si se contemplara, la operación dejaría únicamente los cuerpos de 3 rehenes retenidos en Gaza. Desde Siria apuntan a que es cuestión de tiempo la suspensión de la ley César de Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores sirio, Assad al-Shaibani, ha afirmado que la ley César está a punto de suspenderse. Esta ley fue impulsada por Estados Unidos para establecer sanciones adicionales a Siria durante el régimen del expresidente Bashar al-Assad. Además, implica sanciones contra cualquier persona extranjera que proporcione apoyo financiero, material o tecnológico al gobierno sirio. En la guerra contra el narcotráfico, el presidente estadounidense Donald Trump habría recibido planes militares contra Venezuela. Según la CBS, en el operativo también se incluyen posibles ataques terrestres. Las consultas han coincidido con la llegada del grupo de ataque del US Gerald Ford a la zona del Comando Sur de Estados Unidos que abarca el Caribe y Sudamérica. Además, en las últimas semanas se ha observado un aumento de las operaciones estadounidenses en la región, que han dejado al menos 62 muertos. En política estadounidense miramos a la Cámara de Representantes. Como ya saben, se ha aprobado ese shutdown, pero también se someterá a votación una medida que obligará al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Jeffrey Epstein. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, quiere implantar una medida que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos sus archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein la próxima semana. Además, como les contábamos, el presidente estadounidense Donald Trump también ha firmado la ley para establecer las operaciones del gobierno y poner fin al cierre más largo de la historia con 43 días. Previamente, la ley se había aprobado por la Cámara de Representantes con 222 votos a favor y 209 en contra, con 6 demócratas rompiendo filas para respaldar la medida impulsada por los republicanos. El proyecto de ley establece disposiciones para revertir los recientes despidos de empleados federales, garantizar el pago retroactivo a dichos empleados y financiar al gobierno hasta enero. En política monetaria, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, ha declarado que no se puede pronosticar si la Fed recortará los tipos de interés en diciembre. To my mind, it's premature to say definitely no cut or definitely. Además, Daly ha advertido que aunque la inflación esté disminuyendo, aún se muestra persistente. Así ha asegurado que la Fed tiene trabajo por hacer para alcanzar su objetivo del 2%. Por su parte, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, ha asegurado que la inflación sigue siendo demasiado alto y que va en aumento. What I hear most frequently is that inflation is still too high and it's been heading in the wrong Sobre direction. el mercado laboral, ha afirmado que parece equilibrado, pero insiste en que hay motivos de preocupación. Echamos un vistazo a unos cuantos datos que sí se han publicado en Estados Unidos. Es el caso de la tasa hipotecaria a 30 años, que se sitúa en el 6,24%. En la semana que finalizó el 13 de noviembre, según la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios para la Vivienda. Además, el promedio mensual de la tasa hipotecaria a 30 años se situó en el 6,21%. Por último, miramos al petróleo. Las reservas de crudo de Estados Unidos aumentan en 6,4 millones de barriles. La semana que finalizó el 7 de noviembre. Así, según la Administración Energética, alcanzan los 427,6 millones de barriles al finalizar esa semana. Por otro lado, según el Instituto Americano del Petróleo, aumentan en 1,3 millones de barriles la semana que finalizó el 7 de noviembre.